Bendiciones, buenos días. Gracias a Dios porque nos da una vez más la oportunidad de compartir de su palabra, de compartir sus milagros, las maravillas, liberaciones, las sanidades, milagros sobrenaturales. Él siempre está allí con nosotros, para nosotros. A veces nosotros andamos bien ocupados, metidos en hacer, no sé, alguna comida o en alguien que tenemos que salir al trabajo o alguna situación y nos mantiene nuestra mente ocupada. Entonces nos olvidamos que al abrir nuestros ojos, nuestro primer aliento, nuestro primer respiro es para darle gracias a Dios porque Él nos dio el privilegio de despertar, abrir nuestros ojos, poder respirar. Entonces es hermoso saber que si despertamos hoy en esta mañana, que estamos aquí para compartir de la palabra, es porque el Señor ha puesto en nuestro corazón el compartir. El que sepamos, el que conozcamos su verdadero amor y la misericordia, su poder manifestado, que nosotros vivamos las maravillas que vivió su pueblo Israel cuando pasaba por el desierto, cuando lo llevó por la tierra prometida, que nunca les hizo falta nada, que los llevó a poseer la tierra, que ya dice que ya tenía sus viñeros, ya tenía sus olivos, ya tenía todo allí. Ellos nada más llegaron a poseer esa tierra y eran dueños de esa tierra porque Jehová se los había dado. Y el Señor hoy es lo mismo que desea, que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos prosperados, que nosotros seamos sanos completamente, que seamos totalmente libres, porque nosotros no podemos ver los milagros, no podemos ver el poder de Dios manifestado si hay en nuestro corazón odio, resentimiento, rencor, coraje, si nosotros todavía no sacamos de nosotros ese sentimiento, ese pecado, porque es pecado, si nosotros no lo sacamos, entonces el Señor no puede convivir con nosotros porque Él no puede estar allí por el pecado. Eso es una barrera que nos separa entre Dios y nosotros. El pecado es una barrera que se levanta, es una muralla que se levanta hasta el cielo, techos de bronce, donde nuestra oración, cuando nosotros queremos orar, cuando nosotros necesitamos algo, cuando nosotros necesitamos ayuda, en lugar de respondernos, el Señor rebota nuestra oración. ¿Por qué? Porque tenemos ese odio, todavía no hemos perdonado, todavía no hemos soltado, todavía estamos guardando esa situación. Entonces tampoco Dios nos puede usar para ir a predicar su palabra, para compartir con los demás lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar, ser libres totalmente y dejar esa carga, porque el no perdonar es como traer nosotros un costal en nuestra espalda. Es un peso tan fuerte, tan pesado que nosotros traemos en nuestra espalda y que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque usted está acordándose del problema, lo trae una y otra vez, entonces no avanza, no crece espiritualmente, no le viene la palabra revelada, no escucha, no mira los milagros. El Señor no puede hacer los milagros porque usted todavía no ha perdonado, usted todavía no ha soltado. Y puede ser que usted vaya a la iglesia, pero bien, entra a la iglesia y dice, ok, ya perdoné. Pero tan rápido como sale de la iglesia, usted vuelve a cargar ese pesado bulto en su espalda, entonces lo vuelve a recoger. Entonces, cuando usted verdaderamente perdona, usted ya no siente nada en su corazón. Usted mira a esa persona y usted dice, bueno, Señor, por algo pasó esta situación, pero te doy gracias porque soy libre. Y usted se va a sentir gozoso, usted se va a sentir como las plumas, ligero. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa carga más. Entonces, usted va a ver los milagros, usted va a ver maravillas que el Señor va a estar haciendo, usted va a escuchar que el Señor le habla. ¿Por qué? Porque la barrera se va a derribar, porque una vez que el pecado se derriba, que se destruye, que una vez que nosotros soltamos, perdonamos y le pedimos perdón al Señor, el Señor derriba esa muralla y nosotros venimos adelante de la presencia del Señor para poder nosotros hablar con el Señor, para nosotros poner nuestras peticiones, nuestras necesidades, las carencias, y entonces el Señor va a contestar. El Señor nos enseña y nos va llevando por su palabra, nos va llevando por un proceso como su pueblo. Si usted se pone a pensar, mire, desde que nosotros comenzamos estos videos, estas pláticas,
El Señor nos lleva por un proceso donde nos viene revelando, que nos saca de un rincón, nos saca de un lugar para llevarnos a la tierra prometida como su pueblo. Entonces, todo lo que vamos pasando, si usted se acuerda del primer video que vimos, si usted se acuerda, el Señor ha ido quitando cosas en nuestras vidas. Si usted se sienta y se pone a pensar, hay cosas ya que usted ya no hace, hay cosas que usted ya no dice, hay cosas que hábitos que ya se le quitaron. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva en un proceso, que es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo llevó por ese proceso. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de que eran esclavos, pero el Señor es Rey de reyes, es Señor de señores, es el dueño del oro y la plata, es el todopoderoso, el gran yo soy. Entonces, si Él es el gran yo soy, si es el Rey de reyes, nosotros y su pueblo eran hijos del Rey, ellos eran reyes, eran reinas también. Entonces, Él tenía que cambiarle esa mentalidad para que ellos pudieran poseer la tierra prometida. Mire qué hermoso, que el Señor no quiere que se quede allí toda la vida como esclavo, sufriendo, padeciendo en escasez, en esos problemas, con esa enfermedad, con esa dolencia. El Señor no quiere. Pero una vez que usted le cede toda la legalidad al Señor, una vez que le dice al Señor, estoy aquí, Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame, sana mis heridas, ayúdame a sacar lo que tengo adentro, saca si hay algo escondido para que yo pueda perdonar. Entonces el Señor nos empieza a ir moldeando, nos empieza llevando. Por eso dice su palabra que es Él, es como el que moldea. Es el de la obra, Él hace una obra de arte en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque va tallando el barro, va trabajándolo y lo va trabajando de tal forma de que ya puede hacer un vaso útil, un instrumento útil para su servicio. Entonces, pero tenemos que pasar por ese proceso. A veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaban las cosas de la carne. Oh, yo sí me gusta andar haciendo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es de la cosa de la carne. La carne es la que desea, no el espíritu. ¿Ok? El espíritu quiere estar con su creador, quiere estar leyendo la palabra, quiere estar siempre alabando y quiere adorar al Rey de Gloria. Siempre quiere estar con quien lo hizo, con quien lo crió, pero la carne es rebelde, la carne se manifiesta, la carne quiere. Entonces nosotros tenemos que limitar la carne y dejar que el Espíritu sea el que fluya. Entonces nosotros cedemos los derechos, cedemos toda la legalidad para que el Señor venga a cambiarnos, venga a transformarnos y venga a hacer en nosotros esos vasos útiles que podamos servirles. Y no solamente que podamos servirle en el reino, sino que también veamos los milagros y las maravillas y salgamos de esa situación donde estábamos. Hoy quiero compartir a Lucas 9, el 10, Lucas 10 desde el primero. Dice, después de estas cosas, Jesús envía 70 mensajeros. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí que yo envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá con vosotros, dice. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que te pongan delante. Y sanad a los enfermos y que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿ok? El Señor Jesús prepara y envía a sus 70 mensajeros delante de él, a donde él sabía que él tenía que ir. Él envió a sus 70 mensajeros, le dijo, ustedes entren a esa casa y allí donde los reciban, digan paz, y si ellos los reciben bien, ahí se quedan, ahí van a comer lo que ellos le den de comer y no llevar nada extra. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. El Señor los había mandado, los había preparado para ir a una comisión, que era predicar el reino de Dios. Dice, cuando ustedes llegan, diga, el reino de Dios, dice, se ha acercado.
¿Ok? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos traían la palabra del Señor, ellos habían sido enviados. ¿Y cómo nosotros lo sabemos y cómo lo veíamos? Porque Jesús lo mandó y porque Él decía, sanen a los enfermos. Y allí lo que ellos dicen, y en cualquier ciudad donde entréis o recibáis, salir por la calle, decir, no. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado. Entonces Él le dio la autoridad. Él le dio la autoridad. Por eso estaba el reino de Dios. Una vez que ellos entraban y sanaban, estaba siendo manifestado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si había enfermos, tenía que haber sanidad. Tenía que suceder un milagro, tenía que suceder algo sobrenatural allí en esa casa. Tenía que haber paz. Por eso decía él, cuando entres diga paz, si lo reciben bien y si dicen que no lo reciben, entonces la paz se va a volver con ustedes y esa casa seguirá en la misma situación. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Con nosotros cuando venimos al Señor, lo primero que hacemos es, ay Señor, hoy no quiero. Hoy no quiero la palabra, hoy no quiero, yo estoy muy bien, yo estoy bien a gusto como yo estoy, yo no le hago mal a nadie y estoy muy feliz como estoy. Pero cuando estamos viviendo en problemas y en circunstancias difíciles en nuestras vidas, tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia o estamos a punto del divorcio, o estamos que nuestros hijos se fueron, o qué sé yo, alguna situación tan difícil, pero nosotros no, Señor, yo no necesito de tu palabra, yo no necesito de que alguien venga y me predique o que alguien me hable de la palabra, yo no le hago mal a nadie. Pero está la persona derribada por el suelo, tiene muchísimos problemas, pero no quiere aceptar, no quiere reconocer, está a gusto en la situación en la que está. Entonces, cuando alguien viene a hablarle de la palabra y esta persona no acepta, entonces se regresa a la paz. La persona sigue igual, ¿ok? Pero cuando tú le das la oportunidad, que eso fue lo que a mí me pasó, cuando yo estaba en problemas, yo así le decía. Yo recuerdo que esta persona iba y me decía, oye, vamos a la iglesia esto y vamos a conocer la palabra del Señor. Y decía, no, yo estoy muy bien. Pero yo tenía tantísimos problemas, había pasado muchas circunstancias difíciles, no dormía, tenía insomnio, tenía tantas situaciones, pero yo decía que estaba muy bien. Y eso es lo que dice todo el mundo. Todo el mundo, tú le hablas de la palabra, vente, el Señor está buscándote, el Señor te está llamando, el Señor tiene una bendición para ti, el Señor te ha escogido, el Señor te ha puesto tus ojos en ti. Y verdad que sí ha puesto los ojos en ti. ¿Por qué? Porque habiendo millones y millones de personas alrededor del mundo entero, a Dios se le ocurrió llamarte a ti, se le ocurrió poner los ojos en ti. ¿Por qué no se le ocurrió llamar a alguien más? ¿Por qué no se le ocurrió irse a la China y buscarse a alguien que estaba allá? No se fue a Filadelfia a buscarse a alguien más. ¿Por qué no se fue a Guatemala y buscó a alguien más? Precisamente te escogió a ti y te está preparando a ti para que tú lleves las buenas nuevas, para que tú descienda a través de ti el reino de Dios, que a través de milagros y sanidades y maravillas. Pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros queremos vivir en ese mismo problema, en esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo que pasó conmigo? Yo dije, bueno, Señor, ya esta mujer me ha invitado varias veces, voy a agarrar mi Biblia, voy a ver si es cierto que la misma Biblia es los mismos versículos que dice el pastor. Entonces yo agarré mi Biblia, todas las Biblias son iguales, e incluso mi Biblia tenía el nombre de cierta imagen y era la misma. Entonces, perdón, todas las Biblias son las mismas, todas las Biblias son iguales, todas tienen los mismos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y tienen los mismos versículos, ¿ok? Pero a veces la gente no quiere agarrarla y no quiere leerla, entonces no se da cuenta y la gente viene y le cuenta lo que quiere y la gente no cree. O viene a caer a cierta religiosidad que en verdad no es lo que está en la Biblia. Entonces yo agarré mi Biblia, fui a esta iglesia y empecé y dije, wow, todos esos versículos lo mismo que están en mi Biblia. Ah, Señor, entonces hay algo aquí que yo quiero ver, yo quiero conocer. Entonces yo en mis situaciones, en mis problemas, déjeme contarle que yo en esas situaciones tan difíciles que yo ya tenía insomnio también, ya no dormía, no supe cuándo, no supe cómo se me quitaron. A mí las pastillas no me estaban funcionando tampoco para dormir, así que estaba yendo a terapia y de repente se acabó, ya no fui a terapias, ya no estuve tomando pastillas y eso fue hace muchos años. Y empecé a ir a la iglesia, empecé a alabar al Señor, empecé a leer la palabra.
Tuve que dejar yo esa prepotencia, ese egoísmo, ese que estoy muy bien, aunque en verdad no estaba bien, estaba pasando muchas cosas. Tuve que dejar eso y ser una persona más humilde, ¿me entiendes? Humilde, reconocer que estaba mal, que estaba en una situación muy difícil y que yo no podía resolverlo. Ni el terapista me pudo ayudar. Ni la pastilla ni nada me pudo ayudar. El único que me ayudó fue Dios en su amor y su misericordia. Habiendo miles de millones de personas, le vuelvo a repetir, en todo el mundo se le ocurrió llamarme a mí, se le ocurrió sacarme de donde estaba. Y gracias a Él mismo, que Él puso en mí el querer como el hacer, vine yo a conocer de su palabra, vine yo a leer su palabra. Y allí todo como algo sorprendente, sobrenatural sucedió. No supe cuándo me quitó todo lo que yo tenía, todas las situaciones, todas las enfermedades, todo lo que yo tenía. A mí me lo quitó. No supe qué día, en qué momento, a qué hora, no supe, pero me quitó todo lo que tenía. Entonces digo, wow, tremendo, cómo Dios pudo haberme mirado a mí y haberme escogido a mí, darme este privilegio hermoso cuando yo no quería. ¿Por qué? Porque la carne se resistía. Yo decía, oh sí, pero es que me van a querer que vaya yendo todos los días a la iglesia, van a querer que me vista así, así. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Si usted no lee la Biblia, no va a saber lo que le están imponiendo y lo que están diciendo que haga, cuando en verdad no está en la Biblia. Dios no nos dice vístanse así, Dios no nos dice tienes que darte el golpe de pecho y tienes que tirarte al suelo. Dios en la Biblia no dice eso. Agarren la Biblia y estudienla para que nadie le venga con los cuentos. Entonces, usted va a saber lo que Dios verdaderamente quiere para usted. Quiere que se le caiga la venda de los ojos. Pero ¿cómo se le va a caer la venda de los ojos a usted si no agarra la Biblia, si no viene a la iglesia, si no escucha la palabra? ¿Ok? Entonces, regresamos a Lucas 10. Dice, y os dijo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Dios le estaba dando, Jesús le estaba dando la oportunidad de que la palabra entrara, llegara, hiciera los milagros, las maravillas y usted pasara de esa situación a la bendición. Pero como dijo él también, si ustedes no deciden, si ustedes no abren su corazón, si ustedes no vienen al Señor, va a haber, dice, mejor, dice, se hubieran hecho los milagros, dice, entonces ustedes si se hubieran arrepentido, dice que os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Significa que el castigo va a ser más tolerable, fue más tolerable para Sodoma que para nosotros los que no hemos llegado, los que no hemos convertido, aquellos que nos hemos resistido a escuchar la palabra, a venir al Señor, a buscar del Señor, ¿ok? Entonces dice aquí, en los 70 mensajeros regresan, dice. Dice el 16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjense que esto es muy importante porque a veces nosotros compartimos la palabra y la gente nos dice, oh, no, estoy muy bien, todo está bien. No nos desechan a nosotros, ¿ok? Desechan a Jesús. Y no desechan solamente a Jesús, desechan a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a compartir la palabra, cuando usted va a compartir su testimonio, lo que Dios está haciendo en su vida, los milagros, el cambio, las maravillas que hace en su vida, usted cuando lo comparta y ellos lo rechacen, no lo rechazan a usted, no lo desechan a usted, desechan a Jesús y desechan a Dios. Escrito está. Ok, y entonces dice, volviendo los 70 mensajeros, dice, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de los espíritus que se sujetan, sino regocijéis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire qué hermoso.
Qué hermoso saber que cuando fueron los 70, fueron y predicaron el evangelio y regresaron a contarle a su Señor, regresaron a contarle a Jesús. Hasta los demonios se sujetan. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente le dio el poder y la autoridad para sanar, para hacer milagros, para hacer liberaciones, para hacer cosas sobrenaturales, porque los demonios, dice, se sujetan. Entonces había liberación. Había liberación porque los demonios se estaban sujetando. Ellos los ataban, ellos oraban y las personas eran liberadas y los demonios salían huyendo. Entonces Jesús le había dado poder y autoridad para que ellos fueran a llevar la palabra, a decirle el reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado. Entonces esa era la palabra, ese era el mensaje, ese era el ministerio que el Señor estaba dando, que nos estaba compartiendo, que Él había traído y que está aquí para que nosotros lo compartimos. ¿Qué pasa? Hay ocasiones en que nosotros nos sentimos que, wow, pero si a mí Jesús no me mandó compartir, Jesús no me mandó, no me dio poder, no me dio la autoridad, o yo no soy pastora, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, ¿y cómo voy a compartir la palabra? Sí, el Señor está buscando un corazón disponible. El Señor en su palabra dice, busqué en toda la tierra alguien que se levantara, que se pusiera en la brecha. Uno, dijo. Entonces el Señor está buscando una persona que en su corazón diga, Señor, heme aquí, yo quiero ir a llevar tu palabra, yo quiero compartir el evangelio. No necesitas un título. Todos los discípulos del Señor, más que creo que Lucas, alguno de los discípulos era doctor, pero todos los demás eran pescadores. Hacían redes, pescaban. Entonces él no les dijo, si tú, Pedro, tienes el título de profeta, de pastor, de este título profesional, puede ser mi discípulo. Jamás dijo eso Jesús en la palabra. En la Biblia no dice nada de eso. Dios anda buscando y Jesús anda buscando un corazón, una persona con un corazón que le crea, con un corazón disponible, un corazón como un niño, que perdone, que sea libre, que sea una persona que no guarde rencor, que vaya y comparta, que crea como un niño. Crea en esos milagros, esas maravillas, esos prodigios, todos esos milagros sobrenaturales que el Señor hace. Eso es lo que anda buscando el Señor, un corazón, una persona que se levante. Y no necesitas título y no necesitas que tú digas, ay, pero dice Lucas 10:25, aquí que interpreto la ley de esta forma. No necesita memorizársela, ser robótico. Necesita usted pedirle al Señor revelación, que la palabra usted la pueda compartir y pueda fluir a través del Espíritu Santo. Porque si usted la memoriza, no tiene el poder que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a redarguir el corazón de la persona y la persona va a ser cambiada. La persona va a sentir en su corazón, va a sentir en su alma, y ese espíritu que Dios es el que está hablando esa palabra, porque el Espíritu va a hablar a través de ti. Cuando tú decides, cuando ese corazón que el Señor anda buscando decide, dice, yo estoy aquí, Señor, heme aquí, yo voy a hablar de tu palabra, y usted le habla la palabra y comparte la palabra, los testimonios, los milagros que ha hecho en su vida, entonces ellos van a creer y ellos van a hacer a través de esos testimonios, ellos se van a convertir, y el Espíritu Santo que está en nosotros va a hacer redarguir sus corazones y van a decir, wow, Señor, tremendos milagros, tremendas maravillas, yo también quiero. Yo también quiero, porque yo lo que pasaba conmigo, yo cuando iba a la iglesia, cuando estaba allí, estaba predicando, cuando salgo a predicar, cuando salgo a evangelizar o cuando comparto con alguien, yo lo primero que decía, bueno, Señor, yo también quiero compartir y quiero que primero ver los milagros en mi vida para poder compartirlo. Entonces primero pasan en usted. Ok, todo eso es por usted, porque usted tiene que ser cambiado y transformado. Y lo que pasa en usted, esos milagros son el testimonio que nosotros compartimos. Y a través de nuestro testimonio, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, los milagros que está haciendo en nuestra vida, las otras personas vienen. Porque eso es lo que yo pasé también. Yo miraba que otras hermanas decían, wow, la hermana fulana, ya el Señor decía, decía ella, el Señor hizo el milagro. El Señor hizo otro milagro, el Señor, y todo el mundo hablaba de milagros y decía, bueno, Señor, ¿qué pasó? Yo también vengo a la iglesia, yo también estoy leyendo la Biblia. Claro, ¿verdad? Uno siempre sí, sí, Señor, ¿por qué ellos sí ven los milagros y yo no los miro? Bueno, no los miraba porque todavía había cosas en mi corazón que tenían que salir. ¿Por qué? Porque necesitaba estar también en mi tiempo de oración. Yo no sabía si las hermanas
se tardaban no sé cuántas horas en oración en su cuarto encerradas, orando y ayunando y leyendo la palabra. Yo apenas había llegado, yo apenas estaba aprendiendo de la palabra del Señor, pero yo no sabía el proceso, yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces, algo muy importante que usted tiene que entender, primeramente, es que usted tiene que pedirle perdón al Señor por sus pecados. Aunque diga que no es pecador, déjeme decirle que el único que no pecó fue Jesús. Así que todos los que estamos en la tierra somos pecadores. Entonces usted tiene que venir y pedirle perdón al Señor. Perdóname mis pecados, Señor, así como yo también he perdonado a la vecina, sí, porque he perdonado también a fulano, he perdonado a mi madre, he perdonado a mi primo, he perdonado a todo mundo, así como yo también los perdoné. Padre, perdóname. Entonces, como el Señor mira el corazón y mira que si en verdad perdonaste, entonces el Señor va a sanar tus heridas, va a sanarte a ti, va a limpiarte, va a purificarte. Y va a empezar a llevarte en un nivel a través de su palabra, a través de milagros. Tú vas a ir viendo el poder manifestado de Dios. Vas a venir a orar. Vas a venir a tener tu tiempo de oración de lunes a domingo porque tú todos los días te levantas, tú todos los días respiras, tú todos los días comes. Tú tienes que buscar tu tiempo de oración, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que alabar al Señor porque el Señor dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Entonces, si yo quiero milagros, yo la alabo. Los milagros más grandes y más hermosos que han pasado porque he orado, porque he ayunado y también porque he alabado al Señor. Todas son armas en las que nosotros podemos ver el poder de Dios manifestado. Ahí donde nosotros decimos, esto es imposible, aquí no hay solución, déjeme decirle, hay una solución. Y también para la muerte, porque yo antes decía, oh no, para todo hay solución menos para la muerte. Déjeme decirle que Dios tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Él es el único que tiene el poder. Así que quítese esa mentalidad de que no hay, todo es posible menos la muerte. No, déjeme decirle que se equivocó, porque así estaba hace muchos años y el Señor ya me lo comprobó. Así que no hay nada imposible para el Señor. Eso cuando usted dice, esto es imposible, déjeme decirle que allí es donde Dios más grande se manifiesta. Allí es donde el Señor muestra el poder grandísimo, sobrenaturales, maravillas, cosas que usted se queda, wow, tremendo. Yo no me esperé, yo me esperaba una bicicleta, pero me dio un carro, wow, tremendo el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados en ese problema, no lo podemos resolver, es imposible para nosotros, pero Dios nos sorprende, Dios lo hace posible y va más allá de lo que nosotros pedimos. Pero es lo mismo que siempre le digo, depende de nosotros, depende de usted, depende de mí. Si en verdad yo quiero ver los milagros, yo quiero ser sana, yo quiero ser libre totalmente, yo quiero mirar los milagros, quiero vivir los milagros, quiero ver las cosas imposibles, verse posible, quiero ver maravillas, prodigios, quiero ver las liberaciones, yo quiero ver muchas cosas. Entonces depende de mí. Si yo voy a venir al Señor, si yo lo voy a buscar al Señor, tener mi tiempo de oración con el Señor. Es decisión de cada uno, decisión de cada uno. Nadie más nos va a obligar. Si a usted le gusta estar allí como está allí, bueno, ni modo. Pero si yo quiero ver los milagros, yo me voy a mover porque yo quiero ver los milagros. Pero es decisión de cada quien, ¿ok? Dios nos ha llamado, Dios puso sus ojos en nosotros porque Dios nos ama y porque somos muy especiales para Él. Y no se tarde porque pasaron muchos años para llegar a conocer al Señor. Pero le doy muchas gracias al Señor porque nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así que gracias a Dios por darme esta oportunidad de conocerlo y de saber que Él existe, que Él oye, que Él mira y que hace todo lo imposible posible. Así que bendiciones, por favor. Vaya y busque al Señor. Si usted está pasando una situación o si conoce a alguien que está pasando una situación muy difícil, comparta este video, comparta la palabra. Es lo único que nos va a ayudar. Aquí en esta tierra no hay nadie más que Cristo, el que sana, el que liberta, el que hace milagros. Solamente Él. Solamente Él. Aunque el mundo esté pasando crisis y situaciones difíciles, con Cristo, con Él no nos hace falta nada. Entonces, comparta la palabra porque el único que nos puede ayudar y nos puede sacar de esa situación es Dios.
Así que bendiciones, que pasen buenas tardes. Hasta luego.